Empezamos por algo que ya sabéis. La Segunda Guerra Mundial empezó cuando la Alemania nazi invadió Polonia en septiembre de 1939. Pero ¿cómo se llegó al punto de un conflicto armado? Una de las claves está en el pacto Ribbentrop-Molotov. Suena a marca de vodka, ¿verdad? Bueno, pues os explicamos qué fue y en qué consistió. Hitler llevaba en el poder en Alemania desde hacía algunos años y había ejercido una política expansionista muy agresiva, que ponía muy nerviosos al resto de países europeos. Por ejemplo, en 1938, Hitler invadió Austria y una parte de Checoslovaquia. Pero el plato fuerte en los planes de Hitler pasaba por invadir Polonia y después Francia. Eso sí, antes el dictador quería cubrirse las espaldas. Esto le llevó a buscar un acuerdo con el que en teoría era su principal enemigo, la Unión Soviética. Realmente a Stalin también le interesaba un pacto con la Alemania nazi, a pesar del odio que se profesaban ambos. Así fue como se fraguó el pacto Ribbentrop-Molotov. Pero hagamos un pequeño paréntesis y remontémonos un año. En 1938, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania habían firmado los acuerdos de Múnich, en los que la Unión Soviética quedó diplomáticamente aislada ante la expansión nazi en la Europa oriental. Ante esto, Stalin trató de alcanzar, sin mucho éxito, un acuerdo con Francia y Gran Bretaña para apoyarse mutuamente. Tras el fracaso, Stalin decidió dar un giro a su política diplomática y tratar de llevarse bien con Hitler. Para complacer al aparato nazi y así acercar posturas, Stalin sustituyó a su ministro de Exteriores, Litvinov, que había ejercido una política anti-alemana y que además era judío. Su lugar lo ocuparía Molotov, un hombre con grandes capacidades diplomáticas y que, sorpresa, no era judío. Molotov no tardó en entenderse con von Ribbentrop, el ministro nazi de Asuntos Exteriores. El resultado fue que el 23 de agosto de 1939, solo unos días antes del comienzo de la guerra, se firmó en Moscú el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Pero el pacto era mucho más que un tratado de no agresión. En realidad, aquella noche, Alemania y la Unión Soviética se pusieron de acuerdo sobre el futuro de Europa. Y es que el texto incluía un protocolo adicional secreto en el que, como si nada, ambas potencias se repartían el continente. En concreto, Molotov y Ribbentrop llegaron a un acuerdo que beneficiaba a las dos partes. La ventaja que el pacto suponía para Alemania es que Hitler, una vez tomada Polonia, podría dirigir sus esfuerzos contra Francia y Gran Bretaña sin preocuparse por los rusos, que no iban a atacarle por la espalda. Por su parte, la Unión Soviética ganaba el visto bueno de Hitler para invadir Polonia desde el este. No solo eso, Hitler se comprometía a permitir que los comunistas invadieran los estados bálticos y la región de Besarabia. Además, a Stalin le gustaba la idea de que el primer frente de la guerra tuviera lugar lejos, en el oeste. De esa forma tendría tiempo para reconstruir el Ejército Rojo, que en ese momento estaba debilitado y desmoralizado por las purgas que el propio Stalin había llevado a cabo. Pese a que el pacto tenía una duración teórica de 10 años, el buen rollo entre ambos países se terminó cuando en 1941 Hitler decidió atacar a la Unión Soviética en la famosa Operación Barbarroja. El acuerdo entre nazis y soviéticos intentó taparse durante décadas, pero gracias a que los escritos con las firmas de Molotov y Ribbentrop sobrevivieron a la quema de documentos nazis que se dio tras la toma de Berlín, tenemos pruebas escritas de aquel macabro pacto que terminó indirectamente con la vida de millones de personas.